En opinión de las historias del presidente, supervisión de obras. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, desde el inicio de su administración, ha realizado conferencias de prensa matutinas de manera diaria para informar y comparecer ante el pueblo que lo eligió como mandatario. Entre cada exposición y cada pregunta que le hacen, va en parte frases o referencias históricas para conceptualizar su respuesta o exponer un tema y darle contexto. Como él mismo repite, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Quien no conoce su pasado, desconoce su futuro. Continuamos con la serie de historias que el mismo presidente narra durante sus conferencias. Él mismo ha dicho que su segunda actividad relevante es conocer de la historia, ser un historiador no solo de México, sino del mundo. Ha comentado sobre relaciones de los presidentes mexicanos con los presidentes de Estados Unidos, así también hechos históricos que se repiten en la actualidad y que le han dado la sabiduría de responder ante los constantes ataques en su contra durante su mandato, y que ha salido adelante gracias al pueblo quien respalda cada decisión como gobernante. Esta refinería para procesar 340,000 barriles. Miren. Y todos esos tanques de almacenamiento ya no es para guardar el crudo, sino las gasolinas, el diésel y otros petrolíferos. Esto es lo que se ha logrado. ¿Cuánto de inversión hasta ahora? 233,000 millones de pesos. Todavía están trabajando para integrar y arrancar la refinería. Más de 30,000 obreros. Imagínense esta decisión tan importante. No se hace en ningún lugar del mundo. Esto es para que se aprenda a reconocer lo que son nuestros trabajadores mexicanos, hombres y mujeres. Por aquí trabajan hombres y mujeres y los técnicos. Como México no hay dos, no hay que achicarse, somos mucho, sobre todo por nuestra cultura o culturas, porque somos herederos de grandes civilizaciones. Es un gran país, mucha grandeza cultural. ¡Viva México! En diversas obras públicas, el presidente ha realizado supervisiones para corroborar por su propia cuenta y para informar al pueblo cómo están siendo usados los recursos públicos en beneficio de las mayorías. Ningún otro presidente había estado tan pendiente de cómo se realizan sus instrucciones, de no solo sacarse la foto y dejar tirado el trabajo, de firmar ante notario público, como decían antes, sino de verdad terminar las obras que prometió en campaña y que son necesidades del pueblo, que no solo benefician a los pobres, sino también benefician a los empresarios y en general a la economía del país. Esta es una obra faraónica, estimada en una primera etapa en 200,000 millones de pesos. Nuestro país no está en condiciones de sufragar, de invertir tanto dinero para resolver un problema que lo podemos atender de otra manera, en forma más económica, austera. Se encapricharon en hacer este nuevo aeropuerto cuando se tiene la opción de hacer 2 pistas nuevas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. A diferencia de este terreno en Santa Lucía, hay tierra firme. Aquí se está rellenando el lago de Texcoco. La elección del 18 va a ser más que una elección de presidente de la República. Es un referéndum, un plebiscito, una consulta. Se le va a preguntar a los mexicanos, no va a venir en la boleta escrito, pero va a decir, ¿quieres más de lo mismo o quieres un cambio? Entonces, si la gente vota por un cambio, al día siguiente del triunfo, estoy tocando las puertas de Peña
para decirle, este asunto vamos a arreglarlo. En mi agenda de los temas a tratar, este es un tema, porque es muchísimo el dinero. O sea, aunque parte sea inversión privada, lo que se va a destinar a inversión pública es muchísimo. No tenemos posibilidad y hay otras demandas. Decía un poeta, Díaz Mirón, nadie puede aspirar a lo superfluo mientras existan quienes no tienen lo necesario. Usted es un servidor público, pero detrás de esta obra o alrededor de esta obra están los contratos. Y no todas las empresas contratistas son de ingenieros o de gente dedicada a la construcción. Y ahora son contratistas hasta periodistas. O sea, que de cuando acá los periodistas en este país tienen capacidad técnica para construir una pista de un aeropuerto. Pues todo es influyentismo, corrupción. Y eso no se puede tolerar. No nos los van a perdonar nuestros hijos ni nuestros nietos, ingeniero. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Las obras de infraestructura como el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, el Tren Maya en la península de Yucatán y el tren transísmico para unir los puertos de Coatzacoalcos en Veracruz con el puerto de Salina Cruz en Oaxaca y así competir con el Canal de Panamá en el transporte de mercancías, son algunas de las obras en las que el presidente ha estado personalmente en las supervisiones y presionando para que se cumplan con los tiempos establecidos y se realicen con el presupuesto asignado. Es una hazaña porque se hizo el aeropuerto en muy poco tiempo. Es de primer orden en calidad y además con ahorros importantísimos. El aeropuerto que estaba proyectado en Texcoco estimaban 300,000 millones. Estimado. No hay que olvidar que habían estimado hacer el tren Toluca-Ciudad de México en 30,000 y va a costar 90,000. Pero bueno, aceptando de que iban a terminarlo con 300,000, este aeropuerto, mucho mejor, construido en 2 años y medio, 75,000 millones, 225,000 millones de ahorro. Se puede agregar lo que se pagó a las empresas constructoras por no realizarse esa obra. Tenemos un estimado de 80, de 100,000 millones. De todas formas, estamos hablando de un ahorro de 125, 130,000 millones de pesos. Con el ahorro que se obtuvo aquí, estamos financiando casi el 70% del Tren Maya, de 1,500 kilómetros de vía férrea. Eso es lo que significa este aeropuerto. Y el tiempo, aquel aeropuerto, ese proyecto fallido, estaba pensado para que se inaugurara en el 2025. Además, iba a significar el cierre de la base aérea de Santa Lucía, aquí donde estamos, y el cierre del actual aeropuerto de la Ciudad de México, porque alegaban de que no podían operar al mismo tiempo 3 aeropuertos porque se producía interferencia aérea en el espacio. Todo se resume a que querían hacer negocio con los terrenos del actual aeropuerto. El aeropuerto Benito Juárez tiene 700 hectáreas y era un negocio inmobiliario.
Iban a construir una avenida central desde el aeropuerto Benito Juárez hasta el nuevo aeropuerto de Texcoco, y de lado y lado a fraccionar. Y lo mismo pensaban hacer con este terreno de la base aérea de Santa Lucía. Entonces todo eso es lo que se canceló, todo ese gran negocio, ese atraco, y por eso les produjo mucho coraje, pero nosotros tenemos que cuidar el interés público, el interés de la nación. Por eso somos servidores públicos. Afortunadamente, y eso fue clave, se recurrió a los ingenieros militares. Teníamos un tesoro, pienso yo, en la Secretaría de la Defensa, una gran institución que, independientemente de su profesionalismo, su vocación de servicio, la lealtad a las instituciones, a nuestro pueblo, su labor de defensa al territorio nacional, su auxilio a la población en casos de desastre. Tienen mucho profesionalismo también en el sector médico y en la ingeniería, y eso no se sabe mucho, ahora más. Se conocía y tiene muy buena fama el hospital militar, los médicos militares, pero no se sabía mucho de los ingenieros militares, que son excepcionales, extraordinarios. Y aquí no hay excusas ni pretextos. Aquí dijimos, inauguramos el 21 de marzo del 2022 y vamos a inaugurar el 21 de marzo del 22. Ningún otro presidente había invertido tanto en infraestructura después de iniciar su administración con tan pocos recursos. Tampoco se habían comprometido a terminar las obras dentro de su sexenio. La mayoría de las obras no se terminaban, como por ejemplo el tren México-Toluca, que lo iniciaron desde hace años y que hasta ahora fue retomado y será terminado. Estas obras tienen un efecto multiplicador porque se impulsa la industria de la construcción, se reactiva pronto la economía y se generan empleos. Además, se consigue mejorar, en este caso, el transporte público. Es muy buena inversión. No se puede considerar como un gasto. Evaluar el avance de esta importante obra, este tren interurbano México-Toluca. Es una inauguración de una obra que hace el pueblo, que hacen los gobiernos, que hacen las empresas también. Ya en las placas se va a poner en todos los casos los nombres de las empresas que participaron en la construcción, porque es muy importante. Sin el empeño y la responsabilidad de las empresas no salimos adelante y tenemos que recobrar el prestigio que llegó a tener la ingeniería civil de México en nuestro país y en el mundo. Tenemos que elevar la calidad, el nivel de las empresas de la construcción en México. Que se haga un esfuerzo, es un exhorto, podamos terminar antes de lo programado, picarles para cucarlos, como dicen en mi tierra, pero el aeropuerto Felipe Ángeles lo vamos a inaugurar el 21 de marzo del 2022. ¿Por qué no inauguramos a finales del 22 este tren? Si nos aplicamos, si ya están los recursos, si tenemos las empresas, ya están los materiales prefabricados, ya están los trenes, ahí queda eso. Muchas gracias a todas y a todos.